Domicilio de Héctor Chiche Aquino, más conocido por nosotros por el Chiche Aquino, porque estamos, como todos saben, con el programa y queríamos averiguar un poco más de la historia de la peregrinación, y no solamente de la peregrinación, porque nos hemos encontrado hojeando, como ustedes verán, un poco de historia en esto que tiene Chiche, que año tras año va cosechando y va guardando. Y hay cosas que nosotros no conocíamos, por ejemplo, que le vamos a consultar ahora con respecto a la creación, primero del santuario, que tiene mucho que ver en esto de la peregrinación. Chiche, buenas noches y bueno, gracias por recibirnos y bueno, contanos un poco de la historia que tiene que ver con esto que recién le decía, que no solamente arranca con la peregrinación, sino que años atrás comienza este amor por la Mater. Sí, bueno, bienvenidos, gracias por estar acá, porque ustedes son un poco la motivación de lo que queremos lograr año a año en lo que se refiere a la peregrinación, ¿no es cierto? Porque son cosas que siempre la hemos tenido adentro y que a veces por distintos motivos, en el caso personal, me ha costado un poco este último tiempo acercarme a la iglesia y a la peregrinación, por bueno, por todo el mundo sabe la situación mía respecto a mi familia, a mi padre, que en este momento me encuentro un poco más aliviado, más suelto, más disponible, y bueno, por eso les agradezco que estén conmigo hoy, que refresquemos un poco así a través de la historia de los años lo que ha sido el comienzo de un poco de lo que es el movimiento de Schoenstatt y obviamente la gracia de esta peregrinación. Indudablemente yo se los he comentado en otras oportunidades a ustedes y a mucha gente, que realmente cuando la Mater se decide instalar en un lugar, obviamente lo humano queda de lado. Yo se los he comentado a ustedes como otras veces a mucha gente, en el caso de Hernán Krause, que es uno de los fundadores de América Latina del movimiento, que tuvimos la gracia de tenerlo aquí en Asengan en muchas oportunidades de visita. Él nos indicó pautas y nos indicó cosas que en el momento no las entendíamos o no las alcanzábamos a comprender, ¿no es cierto? Pero que el tiempo, como él nos decía, indudablemente nos llegó a dar la razón de lo que él decía. Él, por ejemplo, así muy someramente te lo comento, él cuando pisó el lugar donde está la ermita actualmente, que entró por primera vez a ese terreno, él nos dijo, aquí se respiran aires de María. Obviamente para nosotros no sonó medio amplio, pero sin entenderlo también, que qué significaba eso. Y bueno, el fruto ha sido la peregrinación. Yo creo que esos aires son los que realmente a todos nos hace bien y nos sirve en definitiva a que podamos ser o intentar ser mejores personas con un sentido de la vida y sobre todo en lo que se refiere a la parte espiritual, ¿no? Que es lo que en definitiva nos reconforta. Chiche, ¿cuándo nace, como te preguntaba recién, cuándo nace el amor a María? ¿Cuándo nace esto de, en qué año me refiero, de empezar a tener a María aquí en Asengan? Mira, esto surge por un primo mío de Paraná, que muchos lo conocen acá, el Topo Méndez, José Méndez. Él integraba el movimiento de Llanta en Paraná con el grupo Pontoneros, que actualmente nos seguimos viendo. Y él un día charlando mano a mano con él, me dice, ¿no te animás? Dice, en Asengan no tenés amigos, dice, para formar un grupo del movimiento. Nosotros no sabíamos ni el nombre. Él simplemente nos dio la idea, nos tiró esa idea y le digo, sí, puede ser. Entonces, bueno, yo vine de Paraná, que eso fue un fin de semana, en el año 73. Lo charlé, me acuerdo, con Jorgito Quiroz, con Horacio González, con José Lo David, con el Chulo Rojas. Éramos un montón. Tendríamos que haber sido 20 fácil. Se me vienen a la memoria estos porque fueron un poco los que después enseguida dijimos sí y nos embarcamos más en serio. Y entonces él quedó que yo le contestara y que íbamos a hacer una reunión. Surgió de eso el sí. Hicimos una reunión, me acuerdo, en la casa de
de los padres de Jorge Quirós, donde actualmente vive María, la hermana de Jorge, y bueno, se tiró un poco la idea, el sentido, el significado de lo que era integrarse a través de un movimiento a la iglesia, que más allá de eso nosotros obviamente traíamos de familia un poco la inclinación a la iglesia, porque bueno, nuestros padres eran cursillistas, la mayoría, o el que no era cursillista en cierta manera estaba acostumbrado a ir a misa los fines de semana y demás. De cierta manera había una relación con la iglesia. No era algo nuevo para nosotros ir a la iglesia, obviamente, pero sí era darle un poco más de sentido a través de un movimiento. Después con el tiempo supimos que era el movimiento de Yentad, nos invitaron a ir a Paraná, a conocer la gente de Paraná, empezamos así a distintas reuniones. Después ya surgió la idea de formar un grupo, salió el grupo Voz Dei, que es el nombre del grupo nuestro, Voz de Dios, y un poco el ideal a través de ese nombre, de manifestar la voluntad de Dios y la Mater en cada momento de nuestra vida. Ese era el sentido de lo que significaba ser integrante del Voz Dei. Y bueno, lo constituimos al grupo y así un poco nació la idea, no solamente de integrar el movimiento, sino de tener un lugar a donde vincularnos a la Mater. Entonces, no era porque la iglesia no nos gustara o no le encontráramos el sentido. Obviamente, la alimentación está a través del Santísimo, el Santísimo está en la iglesia. Lo visitábamos y partíamos de la base de que era la columna vertebral de eso, pero de todos modos queríamos tener un lugar donde vincularnos a la Virgen. Entonces surge la idea, para integrarse en el movimiento, de hacer un campamento. Entonces surgió la idea de hacerse en el campo de Guille Iriondo, que actualmente es de la estancia de los Monteros, ese lugar, que está acá a 4 kilómetros de Asenga, por el acceso de la ruta 12. Y bueno, se hizo ese campamento con la gente de Paraná, que por acá andan algunas fotos que estuvimos viendo recién, y bueno, y de ahí, salía la posibilidad de que esto trajera después la idea de que en ese lugar se construyera el ranchito. Le decíamos ranchito porque veníamos un poco nosotros como hijos de Paraná, o sea, surgimos a través de la fundación del movimiento en Paraná, que nos fundó a nosotros. Y ellos tenían un ranchito en Paraná, donde actualmente está el Santuario de la Loma. En esa época existía un ranchito como el que después nosotros construimos acá. Entonces ese fue un poco el inicio. Y bueno, después ya viene la época de que el campo de Guille se vende, nos teníamos que trasladar, nos quedaba un poco flotando, aplicando un término así, la ermita, no sabíamos a dónde recurrir. Y bueno, un poco la idea era de que la Mater se manifestara a través de su voluntad donde quería instalarse. ¿Cómo hacíamos para descubrir eso? No lo sabíamos. Y bueno, en ese momento, como el campo se vendió, que lo compró la señora de Lagos, en ese momento ella nos pidió que nos retiráramos del lugar porque ella tenía otros planes para ese terreno y bueno, obviamente no podíamos ir en contra de la voluntad de la nueva dueña.